Y habíamos quedado en el tema de la expiación, en el que se le dice a Helen, que después esto forma parte del texto, ¿no? Tú has percibido la expiación como externa hasta ahora, y es por eso por lo que tu experiencia de esta ha sido mínima. Se te ha mostrado el cáliz muchas veces, pero no lo has aceptado para ti misma. Tu mayor uso inadecuado de las defensas ahora se limita principalmente a la externalización. No dejes de apreciar tu propio extraordinario progreso en este respecto. Primero lo percibiste como una vasija de alguna clase cuyo propósito era incierto. Sí advertiste, sin embargo, que el interior era de oro, mientras que el exterior era de plata. Este era un reconocimiento del hecho de que la parte interna es más preciosa que la externa, aun cuando los dos sean resplandecientes, aunque con diferente valor. Recordemos el tema este del cáliz, ¿no? En el que Helen había mencionado esto del cáliz en una carta a Bill, relacionada con este amigo S, el amigo de Bill con cuyo perdón ella experimentó tanta dificultad. El cáliz de la expiación representaba para ella un importante símbolo del perdón. En el curso, el cáliz, aunque se utiliza solo una vez en la edición publicada, es otro ejemplo de la ya mencionada corrección de Jesús a la tradicional asociación cristiana de la expiación, ¿no? La copa, el cáliz de la cual Jesús bebió, con el sufrimiento y el sacrificio. La ocasión única en que aparece en el curso se da en un importante pasaje escrito poco antes de la Pascua, y por consiguiente su mensaje de perdón se expresa en el simbolismo pascual. Junto a ustedes, Helen y Bill, se encuentra uno que les ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirían guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que les hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de estas dos cosas es, sin olvidar lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Luego prosiguió Jesús con el dictado, con palabras que pueden encontrarse en forma editada en el curso. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y así mantener vigente la separación. Esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo de invasión externa. El error principal es la creencia de que el cuerpo se puede utilizar como un medio para lograr la expiación. O sea, ven que la expiación no es del cuerpo, o sea, no es de la persona. Eso hay que comprenderlo bien, ¿no? Mientras estudiamos este curso, porque es que si no, estamos haciendo el curso para la persona. Bueno, la mayoría lo hacíamos para la persona. Yo cuando recién empecé, imagínense la cantidad de culpa que uno tiene, lo hace para la persona, ¿no? Hasta que se da cuenta que no existe la persona. Entonces Helen dice, quemé mi mano con agua hirviendo. No había mantequilla en el refrigerador, pero se me ocurrió que la expiación era el remedio para el error. La quemadura parecía mínima y le ocasionó poca incomodidad. Así esta defensa del ego de atacar su mano en un intento más bien transparente por evitar la escritura, fue rápidamente deshecho cuando Helen recurrió a la expiación como defensa. Esto le proveyó un ejemplo muy claro de cómo la defensa de la expiación puede deshacer la defensa del ataque del ego en el instante en que se elige. En respuesta a la petición de Helen de un mensaje especial para Bill, Jesús dijo, dile a Bill que sus tácticas dilatorias lo están atrasando. Él realmente no entiende el desprenderse, el distanciarse y el retirarse. Lo está interpretando como que estos lo mantienen apartado de la expiación.
La referencia de Jesús aquí era su discusión previa del uso apropiado de las defensas, desprendimiento, distanciamiento y retiro, a saber, el separarse del ego en lugar de separarse de la expiación. Cuando uno sí se separa de la expiación, el resultado tiene que ser el aumento de la culpa. En relación con la expiación y la sanación, Jesús le señalaba a Helen la naturaleza recíproca de la sanación en este importante pasaje. Tú no entiendes la sanación debido a tu propio miedo. Te he estado insinuando que tienes que sanar a otros. La razón es que su sanación, o sea, la sanación de otros, da testimonio de la tuya. El sanador que confía en su propia aptitud está poniendo en peligro su entendimiento. Él está perfectamente a salvo mientras permanezca completamente despreocupado acerca de su aptitud. Pero mantenga una confianza consecuente en la mía, que eso es lo que cuesta, ¿no? Ay, me olvidé acá de poner, esperen que me acordé de una cosa, porque si no se me acopla el sonido. Ahí está, ahora sí lo puse. Bien. Esto de que hablamos la vez anterior, ¿no? De aprender a entregar y poner todo en manos de el espíritu y no creer que nosotros somos, ¿no? O sea, el ego. Nosotros somos el ego, acuérdense. Los errores de esta clase producen un comportamiento muy errático, el cual por lo general pone de manifiesto una renuencia subyacente a cooperar. Observa que al insertar el carbón al revés, Bill creó una situación en la cual no existían dos copias. Esto reflejaba dos niveles de falta de confianza. O sea, cuando estaba tipeando, ¿no? El carbón, ¿vieron el carbónico? Una en mi aptitud para sanar y la otra en su propia disposición a dar. Estos errores inevitablemente introducen ineficiencia en el comportamiento del obrador de milagros e interrumpen temporalmente su mentalidad milagrosa. Podríamos también hacer comentarios muy similares en torno a tu propia vacilación sobre siquiera dictarle. Este es un error mayor solo porque su resultado es una ineficiencia mayor. Si no dices nada, nadie puede utilizarlo, lo cual me incluye a mí, o sea, a Jesús, ¿no? Hemos establecido que para todos los procesos correctivos, el primer paso es saber que esto es miedo. A menos que hubiese entrado el miedo, el procedimiento correctivo jamás hubiese sido necesario. Es siempre debido a que el miedo se ha entrometido en tu mentalidad correcta y que la ha perturbado. El nivel de ansiedad de Helen durante la escritura en este periodo era muy alto y el miedo de su ego a que se deshiciera de su sistema de pensamiento era extremo. Una de sus defensas era el intento de socavar la autoridad de Jesús. Esto intensificaba la división en su mente, porque obviamente otra parte de su mente aceptaba la autoridad y el amor de él. En el siguiente pasaje escrito el 15 de noviembre de 1965, encontramos uno de los más ingeniosos intentos de Helen de atrapar a Jesús en un error, específicamente en un error gramatical. La intención de ella era probarle a su mente atemorizada que si en efecto se le mostraba a Jesús que estaba equivocado, entonces él no podía ser quien él decía que era, y de ese modo se invalidaba el curso y se ponía a salvo el ego de ella, ¿no? Una vez más. El error específico radicaba en la concordancia de un sujeto en singular con un verbo en plural, en el cual el singular ninguno aparentemente se unía con el plural tienen. Jesús dice: todo el mundo experimenta miedo y nadie lo disfruta, mas requeriría muy poco pensamiento correcto para saber qué ocurre. Ni tú ni Bill han pensado en ello tampoco. Y Helen dice: me opongo al uso de un verbo en plural con un sujeto propiamente en singular,
Y recuerdo aquella última vez en una oración similar, él la dijo correctamente y yo la anoté con verdadero placer. Este verdadero error gramatical me hace sospechar de la genuinidad de estas notas. Y Jesús dice, lo que esto demuestra realmente es que tú no estás muy receptiva. La razón por la cual resultó de ese modo es porque estás proyectando tu propia ira, la cual no tiene nada que ver con estas notas. Tú cometiste el error porque no te estás sintiendo amable, así que quieres que yo suene tonto, de manera que no tengas que prestar atención. Estoy tratando de hacerme entender en contra de una oposición considerable porque tú no estás muy feliz, y yo quisiera que lo estuvieses. Pensé que correría el riesgo, aun cuando tú ofreces tanta resistencia, porque yo podría hacerte sentir mejor. Puede que tú seas incapaz de no atacar en absoluto, pero sí trata de oír un poco también. Tú y Bill han estado temerosos de Dios, de mí y de ustedes mismos. Recuerden que hay una parte que habla así, ¿no? En el curso. Esto solo puede ser debido a que nos han creado falsamente a todos nosotros. Y ustedes creen en lo que han hecho, en lo que han creado, ¿no? Jamás habrías hecho esto si no tuvieses miedo de tus propios pensamientos. Los vulnerables son esencialmente falsos creadores, debido a que perciben la creación equivocadamente, ¿no? Fíjense que en esta parte está hablando mucho acerca del miedo, ¿no? Y especialmente en nuestros pensamientos. Tú y Bill están dispuestos a aceptar primordialmente aquello que no cambia sus pensamientos demasiado y los deja libres para permitir que los mismos se mantengan sin vigilancia la mayor parte del tiempo. Ustedes persisten en creer que cuando no vigilan su mente conscientemente, ésta no piensa. Es hora de considerar el mundo del inconsciente en su totalidad, o la mente sin vigilancia. Fíjense, la mente sin vigilancia la compara con el mundo inconsciente en su totalidad. Esto los atemorizará debido a que es la fuente del terror. Pueden mirarlo como una nueva teoría del conflicto básico si lo desean, lo cual no será un enfoque totalmente intelectual, porque dudo de que la verdad se les escape completamente. La mente sin vigilancia es la responsable del contenido total del inconsciente, el cual radica al nivel del milagro. Todos los teóricos psicoanalíticos han hecho alguna contribución a la verdad en este sentido, pero ninguno de ellos lo ha visto en su verdadera totalidad. El conflicto básico, mencionado arriba, dice Wapnick acá, se refiere a esta importante teoría en el cuerpo de la teoría psicoanalítica, en el cual cada teórico tenía su propio entendimiento de lo que era este conflicto. Helen, mientras estudiaba, escribió un trabajo de fin de trimestre sobre el tópico, como ya lo dijo anteriormente en el capítulo 4, el punto de su nueva teoría del conflicto básico es que el ego cree, según Jesús, ¿no?, que está en guerra con Dios y que ese conflicto ocurre únicamente dentro del mundo de sueños de la mente dividida. O sea, el conflicto que tenemos todos aquí es el que creemos que estamos en guerra con Dios. Sí, eso hay que tenerlo bien claro, y es verdad. Si queremos aprender bien este curso, ¿no? Más a fondo de esta teoría psicoanalítica, ¿no?, Jesús les plantea: la estructura de la psiquis, como tú, Helen, observaste muy correctamente, procede de conformidad con los términos del concepto de la particular líbido, energía básica que emplean los teóricos. Bien. Helen no estuvo de acuerdo entonces.
al creer que los hechos ocurrían en el sentido opuesto. Entonces Jesús la contradijo al exponer el propósito subyacente de Helen de distraerlo y de distraer el dictado del propósito vigente, que era el cambio de mentalidad. Entonces Jesús le dice: esta confusión surge del hecho de que tú sí cambiaste el orden varias veces. Realmente ni importaba, porque los dos conceptos sí emanan el uno del otro. Fue una pérdida de tiempo extraordinaria y poco me importa implicarme en la misma. Siguieron más notas sobre Freud y el psicoanálisis, y luego una sección completa sobre el miedo, el conflicto y el juicio final, la cual le fue dictada a Helen directamente, sin notas escritas, y ella le transmitía las palabras a Bill, él que las escribía a máquina. Todo este material de que estamos hablando ahora se encuentra en el capítulo 2 del texto. Los dos párrafos finales, que actualmente aparecen al final del primer capítulo, y que tratan de la necesidad de estudiar el curso para lograr la meta de adiestrar la mente, originalmente aparecían en medio de una discusión que surgió al llegar a este punto en el dictado. Nuevamente Jesús exhortaba a Helen y a Bill a que estudiasen las notas, ¿no? Las notas, el texto, no las lecciones. Por eso yo digo, si quieren estudiar bien el curso de milagros, estudien el texto. No se queden solo con los ejercicios. Y escuchen lo que dice. Todo aprendizaje implica atención y estudio en algún nivel. Este curso es un curso de adiestramiento mental. Los buenos estudiantes se asignan periodos de estudio a sí mismos. Sin embargo, puesto que este paso tan obvio no se les ha ocurrido a ustedes, y puesto que estamos cooperando en esto, asignaré la tarea obvia ahora. Bill comprende mejor que Helen la necesidad de estudiar las notas. Pero ninguno de los dos se da cuenta de que muchos de los problemas a los cuales se siguen enfrentando puede que ya se hayan solucionado. Ustedes no piensan en las notas de este modo. Bill lo hace de vez en cuando, pero dice, probablemente esté en las notas y no lo busca. Él cree, aunque las lea, que no pueden realmente ayudarlo hasta que todo el curso se haya completado. Segundo, estarían completas si ustedes dos lo deseasen, le dice Jesús. El propósito del curso es algún tipo de preparación. Solo puedo decirles que no están preparados. Bien. Les digo, aunque tengan interés, el interés y el miedo no van juntos. Con eso le quiso decir que si tenían miedo porque no tenían interés, ¿no? Bueno, más adelante sigue una discusión sobre el retraso mental, ¿no? Que era el interés de trabajo y estudio de Helen Schucman, porque ella trabajaba con niños con retraso mental, en la cual se incluía el uso de la misma como una defensa de inadaptación, mediante la cual una persona inteligente inconscientemente finge que no entiende. Como señala Jesús, Helen y Bill eran expertos en esta particular forma de defensa, ¿no? O sea, el decir, no entiendo este curso, no entiendo, qué difícil, es un mecanismo de defensa. Digo para aquellos que lo dicen. Esto produce el síndrome del pseudo retraso. Escuchen, pseudo retraso, el cual se clasifica como un síntoma psiquiátrico. Ustedes dos hacen esto todo el tiempo, les dice Jesús. Bill actúa como si no comprendiese ni siquiera su propio lenguaje especial, menos el mío, y tú, Helen, no puedes leer en absoluto. Esto representa un ataque conjunto a ustedes mismos y a mí,
porque hace débil a su mente y a la mía incompetente. Recuerden, esto los pone en una posición verdaderamente temerosa. Si no pueden entender ni su mente ni la mía, no saben lo que es realmente su voluntad. Por consiguiente, es imposible evitar el conflicto, tal como se definió antes, porque aun cuando actuasen de acuerdo con la voluntad, no lo sabrían. La próxima parte de este curso se fundamenta demasiado en estas secciones iniciales para no exigir el estudio de las mismas. Sin esto, se aterrarían demasiado cuando sí ocurra lo inesperado, para que hagan el uso constructivo de ello. A medida que estudien las notas verán algunas de las implicaciones obvias, a menos que persistan en utilizar la defensa del retraso mental. Por favor, recuerden que su uso constructivo dista de ser una parte real de su propio equipo real. Es una defensa particularmente inapropiada, tal como ustedes la usan, y solo puedo exhortarlos a que la eviten. La razón por la cual es necesario un cimiento sólido al llegar a este punto es debido a la altamente posible confusión de temeroso y reverencial, que la mayoría de la gente confunde.